Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Brasil, a Sao Paulo, a San Pablo, como le dicen acá. El día de hoy vamos a conocer una casa, ópera prima del maestro Shundi Wamizu y su equipo SIA. Jóvenes, estamos a las afueras, estamos en un fraccionamiento privado, alejado un poco de la ciudad, y es una casa que, como pueden ver en la entrevista maravillosa que nos hicieron el gran favor los propietarios de aceptarla y compartir con nosotros unas breves palabras. Diseñan la casa hace 20 años, una casa que no era para el retiro, pero sí porque siguen viviendo aquí, ¿no? La pensaron para vivirla durante la madurez y también el ocaso. Y es muy interesante porque cuando llegaron aquí no tenían vecinos. Nos enseñan las fotografías de la casa y las primeras y se ve que no había casas alrededor. Pero vean qué belleza de terreno. Se encontraron aquí con ese lago que es una presa para todo el fraccionamiento, para todas las casas. Y si se fijan, el terreno tenía una pendiente bastante fuerte, pero al mismo tiempo bastante suave, ¿verdad? Porque no es de repente estas pendientes que cortan abruptamente, generando unas topografías pues muy accidentadas, sino que aquí, si se fijan, el terreno bajaba constante pero suave. Esa suavidad creo que los inspiró a los arquitectos para hacer una propuesta respetuosa, amable, sencilla, honesta. Honesta porque respeta, porque se adapta al terreno. Fíjense cómo la casa poco a poco va sentándose bien en el terreno. Fíjense cómo el relleno que tiene la casa, que es este pequeño triangulito que tenemos por acá, que le da el nivel plano al jardín, es muy pequeño. Eso nos habla de que la casa se adapta, es flexible de alguna manera en su sección, pero también es flexible en la planta. Ustedes que están viendo la planta arquitectónica, pueden ver muy pocos muros, muy pocos ejes, pero pueden ver que la casa se puede circular. Y es gracias a este planteamiento muy moderno. La casa está inspirada en la arquitectura de los grandes arquitectos modernos de Brasil, de Sao Paulo, en específico de Vila Nova Artigas. Este gran arquitecto que revolucionó, yo me imagino, la arquitectura brasileña, inspirando a personajes que llegarían después, como Paulo Méndez de Rocha. Fíjense qué elegante es. Toda la casa está hecha de este ladrillo, de este bloque de cemento, aparente, visto, que los propietarios nos comentan que le tienen que dar mantenimiento. Ojo con esto que les voy a decir. Toda la arquitectura requiere mantenimiento. El que les diga que no le va a dar mantenimiento nunca a su obra, quizá les está mintiendo un poco por ignorancia, porque toda la arquitectura requiere mantenimiento. Cuidar de la erosión, cuidar del agua, cuidar del sol, cuidar de la oxidación, toda la arquitectura requiere mantenimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, le tienen que dar cada 3 años un sellador de silicón incoloro para que el bloque conserve y no genere humedad, no absorba la humedad y no genere vida. Fíjense cómo la casa está articulada por un patio. Vamos a entrar y vamos a ver cómo todos los espacios circulan alrededor de ese patio, en donde nos hablan los propietarios que nunca quisieron una piscina, a diferencia de muchas de las casas del barrio, que por ser casas quizá de fin de semana tienen esta piscina. Ellos tenían claro que no querían mantenimiento, ¿verdad? Como lo dicen en la entrevista. Entonces, o querían menos mantenimiento. Y ustedes ya saben que las piscinas nos encantan, pero requieren mantenimiento cada semana, para que lo tengan bien claro. Si van a hacer una piscina, cada semana tiene que ir alguien
a entrar por su jardín o pasar por la sala de su casa. Vamos a entrar, jóvenes. Fíjense el planteamiento. O sea, la puerta es de vidrio. Y algo de lo que hablamos mucho siempre es que la arquitectura te tiene que recibir. Es importantísimo cómo te recibe. Y en la arquitectura hay vestíbulos. Hay vestíbulos que a veces son espacios cerrados o como en este caso es un vestíbulo que no debe de tener más de un metro 30 de ancho, pero si se fijan no es cerrado. O sea, no tenemos muros aquí que nos detengan la visual, pero al ser compacto se siente ese vestíbulo, ¿verdad? Entramos y empezamos a entender estas grandes líneas, estos grandes ejes que se prolongan toda la casa, que son estos grandes muros de bloques de cemento que van a ir articulando las áreas. Fíjense cómo justo atrás de la puerta, algo que podría parecer un error, me sorprende porque te bloquea la puerta, ¿verdad? La puerta abre y te bloquea el acceso, pero ya en la práctica funciona bastante bien, porque te permite entrar muy atrás, liberando todo el espacio que te queda de este lado para la sala y el comedor, y te da una muy buena distancia para generar la escalera. Y no solamente una escalera, sino una escalera con descanso, que eso hace que requiera más longitud. Y vean qué potente es. Las visuales, cuando tenemos un terreno con una vista maravillosa, siempre son muy importantes. Uno tiene que estar pensando en las visuales. ¿Cómo voy a relacionar el interior de mi edificio, de mi casa, con esas visuales? Y aquí el proyecto lo entiende desde el inicio. Y fíjense cómo estos principios de la arquitectura, de la buena arquitectura, están en toda la casa. Por ejemplo, la concentración de equipamiento o servicios. Yo de este distribuidor, antes de pasar a la sala, paso al baño. Vean qué bien queda distribuido. Lavamanos. O sea, es una casa que tiene 20 años y vean qué bien se conserva. Y poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta, ¿no? De esas razones por qué. La luz natural. El arquitecto diseña todas las luminarias con estas placas de metálicas. Fíjense cómo le puedes retirar el vidrio para cambiarle la bombilla. O sea, funciona muy bien. Y se preguntarán ustedes por qué hace este resaque en el muro. Lo hace porque ahí hay un closet. Entonces, si yo me vengo para acá, saludo a la propietaria y, y te das cuenta que esto es ese zigzagueo, ¿verdad? Entonces, se resuelve muy bien en el interior del baño. No, no se siente como un chipote porque se aprovecha este hueco que genera aquí para lavamanos y este hueco que genera aquí para el baño. Y del lado de este distribuidor, área de lavado, fíjense qué bien queda. O sea, crece un poco más en esta parte. Tú aquí nunca sientes ese chipote. Aquí sientes este pasillo muy eficiente para pasar con las bolsas de mandado, dejar el súper y con la luz, ¿verdad? Estas ventanas santas que no necesitas ver hacia afuera, aquí lo que necesitas es muy buena iluminación. Y ahora regresamos al vestíbulo. Vean qué bonito te acompaña ese muro de bloque. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Es un espacio muy diáfano. ¿A qué nos referimos con diáfano? A un espacio muy claro, un espacio sin interrupciones, ¿no? Sin muros, sin elementos que te estorben. O sea, aquí solamente es el mobiliario, pero el espacio fluye, ¿verdad? Se genera este bloque, lo que les decía, es bien importante concentrar los equipamientos. Equipamiento es un baño, es un closet, es un área de lavado, eh, es una chimenea, es un mueble de TV, o sea, todo lo que sea
equipamiento, un área que sirva. En arquitectura hay un concepto que le llaman los maestros espacios servidores y espacios servidos. Entonces, espacios servidores son los que trabajan para que el espacio se pueda habitar. Una casa sin baño no se puede habitar. Entonces, los baños se concentran, los espacios servidos se concentran para no tener un baño por aquí, no tener la cocina por acá, y no tener, sino que todo se concentra para tener este espacio diáfano. El terreno mide 15 metros de frente por 35 metros de fondo. Se separa la casa de las medianeras, de los laterales, para que la pieza pueda respirar por todos lados. La iluminación, la ventilación es fundamental. Recordemos que Brasil es un clima tropical, húmedo, hace calor en verano también. Entonces es fundamental que el viento circule alrededor, que la luz circule alrededor. Y esta casa te lo permite. Qué bonito el piso, fíjense. Este piso es un terrazo. Es un piso de cemento con una marmolina y que tiene 20 años, pero se construyó tan bien. Por eso les digo que la construcción es igual de importante que la arquitectura. O sea, una arquitectura muy bien diseñada, pero mal construida, no dura. Entonces hay que darle igual de importancia, jóvenes, el valor al diseño y a la construcción. Cuidado, una obra de arquitectura sin supervisión por el arquitecto. Es importantísimo que haya muy buen diseño de planos. Fíjense, por ejemplo, la cocina, ¿no? Cómo queda la isla independiente. Tú puedes tener un acceso independiente desde el exterior. Y cómo puede circular, ¿verdad? Se vuelve este gran eje en donde son como calles. ¿Se acuerdan de la arquitectura de Jaime Juárez? Es arquitectura también moderna. La arquitectura de CIA es muy moderna. Por eso vamos a ver que siempre las buenas arquitecturas se parecen. Y vean qué belleza de paisaje, jóvenes. O sea, aquí es un espacio que les pregunto a los propietarios si ellos lo solicitaron. ¿Y qué creen que me respondieron? Que no, exacto, que no. Acuérdense de esa idea, frase del gran maestro Lucio Muniain. Los mejores espacios de un proyecto son los que no solicitaron los clientes. El espacio que nadie te pidió, le llama él. ¿Verdad? Porque es raro que el cliente te diga, oye, me imagino una terraza semicubierta para aprovechar el paisaje y voy a colocar una banca. No, o sea, eso lo tienes que proponer tú. Eso te lo tienen que proponer tus arquitectos. Ustedes propongan que la cocina la quieres abierta, la quieres cerrada, que las recámaras las quieres de tal dimensiones, que las quieres viendo hacia el paisaje. Da información y deja que la imaginación de tu arquitecto, de tu arquitecta, procese esas necesidades y que las transformen o las codifiquen en arquitectura. Por ejemplo, este gran patio. O sea, es muy interesante porque articula toda la casa. O sea, porque la casa tiene una parte de programa público. Fíjense, así como hablamos de espacios servidores y espacios servidos, también podemos hablar de áreas públicas y áreas privadas, inclusive de áreas semipúblicas, ¿verdad? Áreas en donde un visitante puede pasar, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, aquí la casa se divide muy claramente un poco entre el área pública, que es esta pastilla que le llamamos por la forma rectangular, que queda al frente de la casa, y debajo de esta terraza está el área privada. Entonces, para dividir el área pública y el área privada, lo mejor es un patio. El patio es el amortiguador y el patio es donde viven los árboles, donde viven los árboles. Recordemos que los árboles son vida, jóvenes. Son como un reflejo de vida porque captan la luz del sol.
los fotones viajan a través del sol, a través del espacio, a través de la atmósfera y llegan y rebotan con las hojas. No los vemos, no tenemos la capacidad de ver los rayos, los fotones, los paquetes de fotones de luz que están viajando cada 300,000 kilómetros por segundo, pero están. Que no los pueda ver esta cámara no significa que no existen. Están de acuerdo conmigo, que no es esoterismo, ¿verdad? Entonces están ahí. Y lo que hace la hoja es rebotar la luz. ¿Se imaginan? El rayo, el fotón viajando por años luz hasta llegar a la hoja. Y esta hoja está rebotando ahorita su luz al, al lente de esta cámara. Entonces ese rebote de luz al, al cuerpo humano le cae muy bien. El oxígeno que producen las hojas de estos árboles al cuerpo humano le cae muy bien. Entonces los árboles al cuerpo humano le caen muy bien. Por eso es bien importante que cuando haya un patio, haya un árbol. Y no tienen que ser muy grandes. Esto es una jacaranda, ¿eh? Jóvenes, ojo con esto. Esto es un patio que mide 4 metros, no mucho más. Fíjense cómo corre el muro de bloque de cemento, consiguiendo este aspecto muy fuerte de mucha masa. Las losas son estas vigas de concreto de hormigón pretensado, eh, que ya llegan y una grúa las va colocando, lo que hace más ágil la construcción, no más económica, es importante decirlo, no más económica, más ágil, más ágil. Y vean qué bien programa, ¿verdad? O sea, qué bien ordena, quiero decir. 6 metros entre ejes para que entren 2 cajones de estacionamiento de 3 metros cada uno, lo suficiente para que alcancen a abrir las puertas sin chocar con el vehículo de un lado, pero no completamente. Pero gracias a que es eficiente en el aprovechamiento del espacio, pues se puede aprovechar para más cosas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en esta pieza. Vean qué elegante resuelve la esquina. Le coloca una columna que la forra, una columna metálica que la forra del mismo aluminio de la ventana. Son esos pequeños detalles que le van dando ese diseño. Acuérdense que Dios está en los detalles. Y cuando las cosas salen mal, dicen que el diablo. Pero acuérdense que las cosas no salen ni mal ni bien, jóvenes. Hay que quitarnos ese pensamiento, ese pensamiento de extremos. Acuérdense que en la naturaleza no hay bien ni mal. Un animal que come a otro no es malo, simplemente cumple con su naturaleza. Piénsenlo bien. Y este espacio, originalmente los arquitectos habían propuesto que esto fuera una recámara. Entonces diseñaron aquí un pasillo para que pudiera cerrarse la habitación. Vean qué bonito se atraviesa de lado a lado con este gran ventanal. Ventanal perfectamente bien diseñado, ¿eh? Porque se vuelve un cuadrado, un fijo, una pieza fija, y el restante es la parte que abre, ¿no? Que abate, que proyecta para la ventilación. Eso nos da este marco muy elegante. Hay que buscar los cuadrados, jóvenes. Le dan armonía los cuadrados a la mente. Entonces este espacio le quitan el pasillo y se vuelve una recámara mucho más flexible, ¿no? Un espacio mucho más flexible, que también tiene su baño. Tiene su baño completo, muy bien, con su ventana, ventilación natural. Las alturas, jóvenes, ¿qué altura tenemos aquí en el interior? Nos dicen que estos bloques miden 20 por 40, así como la casa desnuda, que si no han visto tienen que ir a verla, y si no no la encuentran, la vamos a volver a subir en el canal. Todos los viernes vamos a tratar de compartir grandes proyectos para que no queden en el olvido y que los nuevos suscriptores puedan disfrutarlos.
porque ya tenemos más de 6,000 videos en este canal y no está tan fácil acceder a todos ellos. Fíjense qué bonito el detalle de este mueble para TV, ¿no? Aprovechan porque aquí viene la escalera. Este es el descanso de la escalera probablemente. Entonces, aprovechan ese hueco. Y del otro lado, si se fijan, lo convierten en bodega. Entonces, la arquitectura, la buena arquitectura, aprovecha, aprovecha todo. Y vean qué bonita luz, ¿verdad? Los árboles, como les decía, filtran la luz, filtran el aire, descomponen el CO2, lo convierten en oxígeno y, y aquí la luz se agradece bastante. Bueno, vamos a regresar. Del otro lado, este desfase entre los dos muros se aprovecha también y se vuelve un área de almacenamiento. Fíjense esta losita. Buena losa con su buen gotero para el agua que no chorree. Interesante, ¿verdad? El sistema de estas como velarias o parasoles. Entonces aquí este espacio se aprovecha. Fíjense dónde queda el tanque de gas aquí expuesto. Y los materiales muy vistos, ¿no? La escalera metálica eh, le da esa apariencia industrial a la casa, que hacen que el diseño tenga una identidad muy, muy fuerte. Y a mí esto me encantó. Esto es un gran patio. O sea, en lugar de llenar la casa de cuartos, los propietarios fueron muy inteligentes porque eh, pues ya tenían, yo creo que sus hijos grandes. Entonces dijeron, pues no, ¿para qué hacer una casa tan grande si nuestros hijos ya o ya se fueron o en cualquier momento se van a ir? Entonces aprovechan y mejor hacen una casa que se pueda vivir y se pueda habitar así. Vean qué belleza de este techo. Es un techo que mide probablemente 2,80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, como 2,80. Y esta banca, ¿no? La banquita que es importantísima. La banca que te permite pasarte unas buenas tardes aquí, en contacto con la belleza de ese lago. Y vean el terreno, ¿verdad? El terreno de atrás todavía no han construido. Pero fíjense, a mí me llamó mucho la atención cuando vi las casas de los vecinos. Fíjense, ¿no? Todo lo que les decía. La alberca. La arquitectura. La arquitectura quizá hecha por arquitectos, pero siento yo que sin tanta reflexión, ¿verdad? Eso es lo bonito de esta arquitectura de los principios modernos, ¿verdad? De, de aprovechar las azoteas, de los patios, de- del recorrido, de los materiales naturales o los materiales eh, honestos, sin aplanados, sin pintura. em, Muy sencilla en su constitución, de pocas líneas, de recorridos sencillos, de no hacer cosas demasiado complicadas. Todos esos principios están en esta casa, que uno pensaría que así debería ser toda la arquitectura, ¿verdad? Ay, qué bonito esto. Y para los amantes de la construcción, es bien importante esto. O sea, las terrazas son fuentes de humedades, jóvenes. Los techos inclinados como el de la casa que acabamos de ver son muchísimo más eficientes en ese sentido, porque el agua corre más libre, ¿verdad? Fluye. Pero cuando aprovechas el techo y lo conviertes en una terraza, puedes tener prácticamente humedades 100% seguro. Entonces, para protegerte, lo más recomendable es que hagas un piso flotado, que les llaman. O sea, este piso está elevado alrededor de 20 centímetros sobre el nivel de la losa. Entonces, ¿qué pasa? Que se impermeabiliza en ese nivel
y se genera una estructura de bastidores para que el impermeabilizante quede, vamos a llamarle, libre, sin ningún tipo de mortero tapándolo, mortero que luego sería para pegar estas losas, y estas losas quedan colocadas sobre esos bastidores metálicos o de concreto, dependiendo cómo los construyen. Aquí si nos asomamos un poquito, se alcanzaría a ver quizá que sí, o sea, deben de ser como unos cilindros de concreto que, que tienen por ahí coladas unas soleras metálicas bien rectificadas para que después llegue y la placa de concreto se acomode entre esos ángulos de solera. O sea, un sistema muy bien pensado, que nos comenta el propietario, que está por ahí regando, que no se le ha filtrado el agua en estos 20 años. Pero sí es bien importante que todo el tiempo, cada 2 años, cada 3 años, estemos revisando, jóvenes, los sellos. El silicón, los poliuretanos son elementos necesarios en la construcción porque los materiales trabajan, o sea, se mueven por los movimientos, no solamente los sísmicos, sino también los movimientos de temperatura. Entonces, el calor y el frío dilatan y contraen los materiales. Entonces, en ese movimiento de dilatación y contracción, quiebra, rompe el material, se separan las moléculas. Entonces, es bien importante siempre estar revisando cada 2 o 3 años todos los sellos de nuestra construcción. Vamos a regresar. Ahora vamos a conocer, fíjense, es que es todo un recorrido. Miren qué bonita la chimenea. Puede hacer algo de frío en esta zona porque estamos, obrigado, estamos lejos de la ciudad, estamos en las montañas un poco, entonces hace frío de repente, ¿verdad? Sí, es mucho frío, muy, muy frío. Entonces, fíjense, ahora vamos a pasar detrás del eje de la escalera. Fíjense qué bonito lo abren. Esto es algo que vimos también mucho con los portugueses. Los space workers en sus casas generan mucho esta relación. Escaleras lineales de una sola rampa en donde del otro lado del pasillo puedes ver a través de. Y la perspectiva, ¿verdad? La perspectiva limpia, cuando uno empieza a bajar la escalera, se nos fuga a través de estos dos grandes cartelas, que se les llama también a estos grandes muros longitudinales o transversales, pero cuando ya es un muro de más de 1 metro, 2 metros, les llaman cartelas. Entonces este juego de esta secuencia de muros que uno prolonga más que el otro, ayudan a enmarcar el paisaje, pero no lo encierran también, ¿verdad? Porque gracias a que este muro termina aquí, el paisaje se rompe, ¿no? Le llama el gran maestro de la arquitectura, Luis Fernández Galeano, le llama romper la caja. La arquitectura moderna, desde Frank Lloyd Wright, nos comenta que es de los primeros que empieza a romper la caja, ¿no? La caja, el cubo, el prisma cerrado, que era la arquitectura hasta antes del siglo XX. Frank Lloyd Wright es el primero que empieza a torcerla, a desplazarla, a desplazar los muros, a desplazar los espacios, para tratar de fundirla más con, con el paisaje. Les doy un momento para que vayan por un cafecito, que se sirvan una cervecita, un vasito de agua, con hielos o sin hielos. Acuérdense que están duras las enfermedades, así que no mucho hielo, por favor. Ok, jóvenes. ¿Cuánto mide el pasillo, tío Abraham? Utiliza tus pies. Ok, jóvenes. Yo hago caso. 30, 60, 90 y un cacho. O sea, este pasillo no mide mucho más de 1 metro.
que es lo que mide una buena escalera. Vamos allá. La puerta principal es de vidrio. Allora, ¿se acuerdan ese programa de cocina con un chef que era como italiano? Allora, entonces bajamos. Bajamos, jóvenes. Barandales de cada lado, ¿verdad? Importante. Las personas requieren barandales. Entre más grande seas, menos te quieres arriesgar. Eres más sabio. Y fíjense cómo se repite. Se repite los mismos ejes, ¿no? Esa es la belleza de la limpieza. No es complicada. La buena arquitectura es clara. Bueno, quién sabe, ya los llevaré a Marruecos para que vean los laberintos que hay por allá y que es buena arquitectura, quizá no tan eficiente, pero sí muy, muy sensorial, mística. Mística como este pasillo, ¿verdad? Porque la luz baja, el cemento no rebota tanto la luz como el color blanco, como los colores claros, pero gracias a este juego del bloque, que este bloque, recordemos que todo donde tenga vidrio, jóvenes, es un punto crítico de ingreso del agua. Entonces aquí nos decía el propietario que empieza a tener algo de humedades en esta zona. Entonces yo le recomendé que aplique un sello a todos estos vidrios por afuera y por dentro también, pero por afuera es fundamental. Entonces eso le va a dar todo lo que tengan ventanas en su casa. Necesita, quizá lo más prudente sería cada año, ¿verdad? Los más arriesgados lo pueden hacer más prolongado, pero si tú eres más sabio, cada año te vas a llevar una persona o tú mismo, si tienes tiempo, si estás retirado y te quieres hacer algo productivo, cómprate una pistola de silicón FT101 de Fester y empieza a aplicarla y sella todas tus ventanas con un buen sellador de poliuretano. Acuérdense que el poliuretano tolera más los cambios de temperatura. Fíjense cómo se va jugando con la pendiente. O sea, este pasillo se adapta y respeta el nivel plano que tiene el jardín, pero luego baja otra vez para llegar a un nivel más bajo del terreno donde están las habitaciones. Si yo me regreso a través de este bonito pasillo, me encuentro con el cuarto donde ya estuvimos, el cuarto multiusos. Fíjense cómo la casa no tiene zoclos, ¿eh? Me llamó la atención eso. Hace ratito me fijaba y dije yo, no hay soclos y soporta muy bien el uso. En esta parte mucho más, porque es el bloque de cemento, pero allá arriba estaba pintado de blanco y no se veía mal. Y ahorita lo vamos a ver otra vez. Y si se fijan, siempre respeta los remates. O sea, el remate siempre es ventana. Una ventana para salir al jardín. Y ahorita vamos para allá. Vean esta toma. Aquí se entiende bien, ¿no? Este juego de niveles que me llama mucho la atención porque cuando les pregunto a los clientes qué cambiarían de su casa, ellos dicen que nada. Yo pensé por un momento que hubieran dicho, quizá la recámara principal la mandábamos hacia arriba, pero no, nada, no cambiaron nada. O sea, eso les habla de que me dijeron ellos, en unos años, si ya no podemos subir la escalera, nos cambiaremos de casa. Ojo con eso, nos cambiaremos de casa. ¿Qué significa, jóvenes? Que la casa no es para siempre. La casa, como todo en la vida, es temporal. Entonces no tengamos miedo de hacer locuras. Dice Miles Davis, este gran jazzista, trompetista, que no existen los errores. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Existen o no existen? Quiero creer que no. Quiero creer que todo está escrito. Y quiero creer que cada que uno hace algo es para aprender. Y a veces uno los comete los errores de forma subconsciente. Eso a veces es lo más difícil de comprender. Y llegamos a la parte de abajo y las habitaciones son módulos. El módulo es una pieza que se repite, ¿verdad? Que tiene propiedades eficientes, que cuando uno repite el módulo, así como el bloque,
El bloque es un módulo, jóvenes. El bloque es un módulo que se repite y que se adapta y que nos da las dimensiones de la altura total. Son piezas completas de bloques en toda la altura del muro, y esa misma lógica constructiva está en la distribución. Si ustedes están viendo la planta, van a ver cómo cada una de las 3 recámaras en las que estamos actualmente miden el mismo ancho. El largo es el que cambia, y cambia adaptándose al uso, ¿verdad? Lo que hay en cada habitación. La recámara principal es más alargada porque ahorita vamos a ver que tiene vestidor, a diferencia de estas recámaras que, como les decía, pues ya no hay camas, ya hay estudios. Pero seguramente algún sillón se puede hacer cama cuando tengan la visita de los nietos. O como siempre, todos quieren dormir en el cuarto de los abuelos, en tenderetes. Pon el tenderete. Bueno, jóvenes, concéntrense. Ven qué bonito ya de repente el equilibrio, ¿no? El equilibrio de la madera. La madera, jóvenes, pues tiene propiedades, ¿no? O sea, el ser un material natural te da una conexión pues con eso, ¿no? Con la unidad del universo. Y hay que saberla utilizar porque obviamente si abusamos de ella, pues se acaban los árboles y se acaba la belleza, y se acaba la vida. Entonces hay que usarla, pero en su justa y correcta proporción. Todos los closets fueron diseñados por el arquitecto, por los arquitectos. Y sí, están quizá un poquito ya en tono amarillo, ligeramente, muy ligeramente, pero el tono blanco es una de las razones por las cuales se siente tan actual. Si se fijan, la madera de la puerta de acá te habla más de una arquitectura antigua. El blanco no. Por eso nos gusta tanto, porque es muy, muy atemporal. Puede ser de hace 3000 años o puede ser dentro de 3000 años. Y lo único que requiere pues, es una laqueadita. Una laqueadita. Y ni siquiera se los tienen que llevar, ¿eh? Viene el carpintero, coloca algunos plásticos y lo laquea aquí mismo. Si es un buen carpintero. Si no, va a decir que se lo tiene que llevar. Y la recámara principal, fíjense qué bien se siente. Nos dijo el maestro Rafael Pardo que las habitaciones más bonitas son las rectangulares y son bonitas porque tienen buena proporción. Entonces una recámara no tiene que medir demasiado en donde va la cama en el sentido del largo de la cama. ¿Por qué? Porque si imagínense ustedes, pónganse a pensar. Imagínense que aquí en lugar de haber 80 centímetros hay 3 metros. Vas a tener que pensar, idear qué hacer con esos 3 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos 3 metros pues, no es un espacio que puedas aprovechar de una forma lógica. Entonces, ¿qué termina haciendo la gente? Pues poniendo un sillón y otro sillón y un mueble y para guardar y para llenar ese espacio, llenar ese vacío interior. Una casa muy grande a veces nos habla de vacíos, jóvenes. Uf, ya me estoy poniendo psicológico, jóvenes. Detente, corazón, y piensa un poco. Como dije una vez, detente, corazón latente, y piensa un poco. Muy bien, jóvenes. Fíjense qué bonito el diseño de esta ventana. Otra vez, no sé si es un cuadrado, creo que no, pero yo creo que lo intentaron porque le dejan 50 centímetros para que las ventanas de herrería, una herrería muy fina, abatan hacia adentro. Hay que explorar las ventanas de herrería. Yo creo que no les he hablado lo suficiente de eso. No perdamos el bello oficio de la herrería, jóvenes. Y esto era lo de lo que les hablaba. Em, lo alargado de la recámara, ¿verdad? Porque aquí puede ser una recámara de 350 de ancho, pero aquí crece a 6 o a 7. Y fíjense, ¿no? Lo que les decía también. Los remates. Cuando uno va circulando en esta calle, su remate es ese ventanal. O sea, siempre está trabajado el remate en este proyecto. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? O sea, cuando yo voy caminando con la cámara, que ustedes, si no tuvieran cámara, sus ojos son su cámara, el remate
Otra vez, es vidrio, pero aquí satinado para proteger la intimidad de una persona. Un vestidor sencillo, 3 módulos, no mide mucho más de 2,10 metros, porque no lo necesitas. Esto nos habla de que esta familia no tiene vacíos. Pero nosotros no venimos a juzgar ni lo que está bien ni lo que está mal, porque no hay bien y mal. Yo lo sé, jóvenes, yo lo sé. Siempre que seas consciente, no hay bien y mal. Si lo haces subconsciente, eso puede cargar problemas. Fíjense qué sencillo y por lo tanto elegante es este mueble de lavamanos. O sea, es un mueble que no tiene más de 30 centímetros en su cubierta y cómo sale, ¿no?, esta protuberancia que se vuelve lavamanos. Una ventana vertical, de herrería también. Y los propietarios vienen de Japón y es una belleza como piden una pequeña bañera, como las vimos en Japón, como las vimos ya en este canal, que gracias a ustedes que están viendo este video es que yo puedo viajar y llevarles a ustedes más videos. Entonces creo, jóvenes, que es un ganar-ganar. Apaguemos la luz, Héctor Rafa. Jóvenes, como pueden ver, ya se está acabando este video, pero no sin salir. Que las cosas se ven mejor de lejos. Porque el alejarnos nos da perspectiva. No tengan miedo de alejarse, aunque sea por un momento. Otro árbol. Ay, qué bonitas las escaleras, ¿verdad? O sea, no es una rampa para que respire este pequeño jardín que crean aquí. Fíjense qué importante el tema de la humedad. Los arquitectos saben construir. Los portugueses, brasileños o de Portugal saben construir. Tienen una muy buena escuela de construcción. O sea, le colocan toda esta canaleta llena de gravilla para que el agua cuando entra con la grava absorbe y baja, ¿no? No se acumula. Si estuviera el jardín y toda la tierra pegada al muro, la tierra absorbe y guarda el agua. La piedra la permea. Fíjense, también me llamó la atención, ¿no?, cómo a veces uno quiere ocultarlo todo, pero hay cosas que no hay que ocultar, como este bajante, jóvenes. Está ahí y nadie pensó que estaba mal. Y que vean qué bonito respeta la tierra. Es que ese planteamiento de Le Corbusier, este gran arquitecto que ustedes ya conocen bien, nos enseñó que, oigan, o sea, él dijo, oigan, ¿se acuerdan de la Acrópolis? Ya voltearon a ver otra vez ese edificio de hace 2500 años. Qué bonito se levanta, ¿verdad? Sus techos con esas columnas. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo puedes entrar a través de ellas? Entonces eso a los brasileños les retumba, les resuena porque los identifica, ¿no? Porque su tierra es tan rica que hay que respetar esa riqueza, ¿verdad? Entonces, la arquitectura moderna brasileña respeta la tierra, se levanta, no la toca completamente. Hay que saber tocar, jóvenes, hay que saber tentar, hay que saber cuándo pisar y cuándo no.
no se nos olvide. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Bom dia. Muito obrigado de que nos puedan recibir, de que estén abiertos a compartir su hogar, su casa. Platíquenos, por favor, ¿cómo surgió este proyecto? ¿Cómo nace la necesidade de uma casa? Bom, o início de tudo isso foi que o filho de um amigo nosso se formou em arquitetura e nós confiamos nele um projeto dentro da nossa necessidade, que tínhamos um terreno aqui, e a partir disso começou esse projeto aí e confiamos a ele o projeto e a execução, porque eu não queria ter problema de acompanhamento dessa obra, porque sempre fui um profissional liberal, como dentista e tal, não tinha tempo para acompanhar. Ah, entendo. Tá? Então, com isso, falei, bom, Xundi, está na tua mão, projeto e construção. E daí para frente foi tudo isso que ocorreu. Como sempre moramos em apartamento aqui em São Paulo, nós queríamos morar numa casa quando aposentasse. Foi o que aconteceu. E num condomínio, né? Dentro de um condomínio que tem um pouco mais de segurança. E esse condomínio foi um dos condomínios, acho que o último condomínio do Yojiro Takaoka, que foi o último lançamento dele, que foi esse residencial Morada dos Lagos. Né? Okay. Então é uma lembrança dele também, do Yojiro Takaoka, que fundou a Alphaville junto com o Albuquerque e tal, e que a gente gostou muito da região. É uma região assim agradável, com altitude de 1.050 metros de altura, um local assim agradável para se morar e por enquanto muito tranquilo ainda, tá? Então essa foi a decisão nossa. Então esta é a primeira casa que diseñan. Es la primera casa que se construyen para ustedes. Sim. Sempre moramos em apartamento. Siempre en departamento. Em São Paulo, sim. ¿Y tenían algo de expectativas? ¿Sabían cómo era trabajar con un arquitecto? ¿Alguna vez habían trabajado con algún arquitecto? Sim. Ele já construiu a clínica dele em Ah, São Paulo. ok. Mas era um outro arquiteto. Mas no caso do Xundi, a gente conhecia o menino Xundi, tá? E a gente apostou muito na capacidade dele, né? Ok. E no empenho que ele sempre teve nas coisas. Então, realmente, e foi um sucesso. E graças a essa obra toda também, nós ficamos muito agradecidos a ele. E, por outro lado, ele também teve a compensação que foi premiado como jovem arquiteto pela entidade da arquitetura. Esta es la primera obra del arquitecto, de Xundi. Do Xundi, sim. Su Sí. primer- y gana ya premios con su primera obra. Foi muito, muito gostoso, muito É. bom. Ya me imagino, ya para Sí. todos, ¿verdad? Para todos. Para ustedes, fue un premio a su confianza, ¿verdad? Ah, sim, sim. Uhum. Al haber confiado É. en un arquitecto muy joven. Sim, sim. Sim. ¿Cuántos años tenía Xundi? Na época, Não sei se tem 30 anos, Não. menos, uns uns 25 anos. 22, 23, 24. 24 años. Ele teria acho que uns 2 ou 3 anos de formado, né? De formado. Aham. ¿Y qué le piden ustedes? ¿Qué le piden ustedes a Xundi? ¿De qué tipo de casa le hablan? ¿Una casa para familia? ¿Una casa para ustedes dos? Queríamos uma casa fácil de manutenção, fácil para manutenção, uma casa sem muitos recortes, simples, que aproveitasse bem o terreno. Esse terreno era cheio de declive, Ok, muitas pedras por aqui. claro. E foi aproveitado de uma maneira que não tivesse nenhum aterro, né? Então ela
acompanhou terreno. exatamente o terreno, né? E o terreno é um terreno pequeno, de 15 metros de frente por 30 de fundo, que dá 450 metros de área, e numa construção de, eu acho, mais ou menos 360 metros de área construída. Então, esse foi o projeto finalizado. Excelente. Si pudieran cambiar algo de su casa, ¿cambiarían algo? Ahora 20 años después. A gente só está mexendo nas plantas. Más plantas. Mas plantas. cambiaria, você trocaria por Por alguma alguma coisa. outra Não, casa? Não, isso. Se trocaria alguma coisa da Sim, casa. a da casa. Del diseño. Não. Acho que a casa está muito boa. Não, a única coisa que eu acho que depois de 20 anos tem coisas que poderia, vamos dizer, repaginar ela, né? De alguma forma, essa Talvez decoração, modificar um pouquinho o interior da casa só. Ok. Do mais, eu não mexeria em nada. Pero de la estructura de la casa no, cambiaría não, nada. Não. Eso es muy interesante. Porque é uma casa que acho que passa o tempo, tudo, mas não cai da moda, né? Es una casa que supera el tiempo, Sim, ¿verdad? sim. 20 años y se sigue viendo como si lo hubieran hecho ayer. Exatamente. Certo. Muy obrigado, de verdad, por permitirnos realizar esta filmación y por compartir con muchísimas personas que van a aprender mucho, de verdad, de su casa. De verdad, muchas gracias. Tá Muy bom. obrigado. Nós que agradecemos.